sus Biblias, hermanos, en el libro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47. Amén. Vamos a estar allí, hermanos, meditando la palabra del Señor. Ezequiel 47. Cuando usted lo encuentre, diga amén, así esa es mi señal para poder comenzar a leer. Amén. Ezequiel, capítulo 47. ¿Tenemos? Dos hermanas tienen. ¿Habrá algún varón? También, muy bien, ahora sí. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí que aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, así hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos dos ríos vivirá. Y había muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, recibirán sanidad y vivirán todo lo que entrare en este río. Junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim será un tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén. Oramos. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre Celestial. Señor Jesús, gracias por este hermoso tiempo, Padre amado, que estemos pasado en esta hora, Dios mío, alabando, exaltando, Dios mío, reconociendo tu soberanía sobre nuestras vidas, Señor eterno. Te pedimos, Señor amado, en esta hora que tú nos ilustres con tu palabra, que tú nos bendigas con tu palabra, que tú llenes nuestra vida con tu palabra, Señor amado, para que podamos crecer y ser edificados en ti, Señor eterno, en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Señor, te alabamos en este día, Padre. Te exaltamos en este día, Señor amado, aleluya. Por cuanto tú, Señor, eres digno de toda alabanza, gloria y honra, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor eterno, por este tiempo. Buscamos, Señor amado, más y más de ti, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Esto que leímos, hermanos, es una visión que tuvo Ezequiel, como una experiencia profética que tuvo Ezequiel acerca de algunas cosas muy importantes. Cada visión conlleva consigo una lección espiritual, ¿cierto? Dios no da cosas ni un mensaje, digamos, solamente para ilustrar alguna idea o para a veces, mantener a la gente un poco entretenida para que busquen a ver qué cosas Dios quiso decir. No, Dios lo que hace siempre es dar alguna lección de carácter espiritual para que nosotros, hermanos, podamos ser edificados en el Señor. Si usted lee este pasaje con detenimiento, va a notar que el Señor da lujo de detalles donde nace este río. Y dice que este río nace de lo profundo de un lugar que está justamente debajo del altar de Dios. Amén. Y lo dice por donde sale, y lo dice hacia dónde se extiende, y lo dice que va hacia el sur, y lo dice cuál es el lugar que va a tener como destino final, que en este caso es el Mar Muerto, pero da
detalles claros de que este río proviene de la gracia del Señor. Amén, de la gracia de Dios. Para que ninguna persona tenga dudas al respecto del origen y del propósito de este río. El origen es Dios y el propósito es para bendecir a la humanidad entera, partiendo por aquellos que se transformarán en sus discípulos y continuará hasta el punto de bendecir al mundo entero. ¿Por qué? Dice aquí la Escritura en el último versículo que leímos, porque estas aguas salen del santuario de Dios. Y cuando las cosas salen del santuario de Dios, tiene un propósito bien definido. Es bendecir, llenar, fortalecer, ungir a las personas para que puedan experimentar la gracia de Dios en sus vidas. Amén. Así que, en primer lugar, hermanos, este río sale del templo de Dios. Amén. Sale del altar, sale del santuario. Y comienza desde allí, hermanos, un caudal que tiene un recorrido específico y que aparentemente tiene un destino final, que es bendecir y dar vida al mar grande. El mar grande es el mar muerto, el que está sin vida. Está sin vida. El río que sale del trono de Dios es para darle vida a los seres humanos, porque el ser humano sin Dios está muerto. Amén. Jesucristo dice que vino para darnos vida y vida en abundancia. Es decir, que el propósito de Dios es que el ser humano experimente salvación en su vida. Experimente salvación en su vida. Dios está pensando en el mundo entero. Dios está pensando en todas aquellas personas, hermanos, que todavía no han nacido de nuevo. Dios tiene en su corazón, hermanos, a las almas que están todavía en este mundo y que necesitan salvación. Y tiene como herramienta para que ese mensaje llegue a las vidas, a su iglesia, a sus discípulos, a nosotros. Amén. Esa es su herramienta. Dios va a hacer todo lo que va a hacer a través de su iglesia. Ya el Señor nos va a mandar ángeles, ya el Señor nos va a mandar seres celestiales. Ahora tiene a hombres y mujeres transformados por la gracia de Dios, que tienen como cometido fundamental en su vida transmitir el mensaje de salvación a los hombres. Así que esa es nuestra tarea. Amén. Predicar la palabra de Dios. Algunos dicen, bueno, pero yo no soy predicador, yo no sé cómo hablar, yo no sé cómo transmitir algunas verdades. Hermanos, déjeme decirle una cosa. Todos sabemos cómo hablar. Amén. El asunto es que a veces debemos tener la impronta de hacerlo y ordenar algunos pensamientos, porque dice la Biblia, hermanos, que aún cuando nosotros abramos la boca, el Espíritu Santo de Dios llenará nuestra boca con palabras, con el mensaje que la otra persona necesita escuchar. Amén. Así que tenemos, hermanos, a un agente poderoso como el Espíritu Santo, que dice que nos ayudará a hablar, así que no tenga temor. ¿Cuánto han testificado alguna vez? No importa si hace 45 años que testificó. Pregunto alguna vez. No importa si fue ayer. ¿Cuánto lo han hecho? Muy bien, la gran mayoría. Así que no hay problema, hermanos. Amén. Si hay gente que testifique y que hable del Señor, este mundo tendrá oportunidades. Lo segundo que dice este pasaje, hermanos, con respecto a este río, que este río, hermanos, es un río creciente y progresivo. Amén. Dice que nace como un pequeño hilo de agua que sale del altar, aparece por el oriente del templo, sale por la puerta principal y comienza a avanzar. Y dice que a medida que avanza, se hace más ancho y más profundo. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, sencillamente porque lo describe aquí, ¿verdad? Dice que el ser angelical llevó a este profeta y lo hizo caminar en sueños en este río, caminando 1000 pasos o 1000 codos, no sé esa medida que dice allí. El agua llegó por los tobillos. 1000 más le llegó por la rodilla. 1000 más le llegó por los lomos. 1000 más y ya no pudo nadar. Así que el río aumenta su caudal y su profundidad a medida que avanza en el recorrido que está haciendo.
Esto, hermanos, habla profundamente, hermanos, del plan de Dios en nuestra vida para el cristiano, para aquel que ha nacido, para aquel que ha experimentado salvación en su vida. Porque justamente, hermano, la madurez espiritual tiene estas características. Cuando nosotros vamos avanzando en el conocimiento de Dios, comenzamos a profundizar en las cosas del Señor, entonces nuestra relación con el Señor se vuelve más caudalosa, y cuanto más avanzamos en este proceso divino, nos volvemos más profundos en nuestras palabras y en nuestra forma de comunicarnos con los demás, porque es el mensaje ya instalado en nuestras vidas. Si usted ve, hermanos, es un proceso perfectamente identificable aquí con respecto a este río, ¿verdad? No todo lo recibieron de repente, no todo estuvo allí, toda la dimensión estuvo allí. A medida que se avanzaba, se notaba que el río era más profundo y que era más caudaloso. La vida del cristiano, hermanos, es exactamente así. Tenemos que estar en permanente crecimiento en el Señor. Amén. No hay techo para el cristiano. No hay techo para el Hijo de Dios. No hay techo para aquellos que intentan relacionarse con el Señor. El Señor habla al respecto de este sentido, hermano, acerca de la madurez espiritual. La madurez que no puede recibir el hombre natural. La madurez que no entiende el hombre natural. Pero aquel que ha recibido la madurez divina tiene la capacidad de juzgar todas las cosas. O de identificar todas las cosas importantes que suceden en la vida. En la medida que nosotros, hermanos, ahondamos nuestra relación con el Señor y crecemos más y nuestra madurez se vuelve más grande, entonces podremos encontrar mayor significado a este tiempo y a esta vida que el Señor nos ha dado. Amén. Hay que crecer en el Señor. No podemos ser lo mismo que somos el año pasado. Ya estamos llegando a fines de este año y nuestra meta debe ser, hermanos, que el próximo año podamos recorrer otros 1000 codos más y llegar a un lugar un poquito más profundo. Amén. Esto debe estar presente en nuestra mente. Yo tengo que crecer en el Señor. Tengo que profundizar mi relación con Dios. Tengo que ser cada día más maduro, espiritualmente hablando. Si usted observa, hermanos, el último tramo descrito aquí, hermanos, era un lugar que prácticamente ya no se podía, no se podía cruzar con los pies en el fondo. Había que nadar, porque el río se había transformado en algo tan caudaloso y tan profundo que había que nadar. No sé si usted alguna vez nadó aquí en el Río de la Plata. No necesariamente a veces usted puede hacer lo que quiere cuando nada en un río tan caudaloso. No sé si alguna vez fue a la playa y se metió al río y de repente se está bañando aquí en un sector y cuando observa la costa ya no está en el lugar donde entró, está más lejos. Se ha corrido. Y dice, ¿cómo yo no me corrí para nada? Yo estaba aquí. Pero hubo momentos donde usted se dejó suspender por el agua y el río tiene vida propia y lo lleva hacia donde él quiere. Lo lleva hacia el lugar donde él tiene la corriente. Uno no se puede descuidar y por eso los marineros, la gente que está, los guardavidas en la playa, tienen ahora distintos colores de bandera y ponen una bandera de un color, otro de otro, según las corrientes, según el lugar donde rompe la ola, según donde está el lugar del retroceso de la ola, porque hay un comportamiento del río que usted se puede meter en un lugar y puede terminar en otro. Incluso el río tiene un comportamiento de donde usted se puede meter y en vez de querer salir, los lleva hacia adentro. Eso pasa cuando el río es caudaloso y cuando usted no puede poner los pies en el fondo. Esto es muy significativo, hermano, en la vida del cristiano. Es muy significativo, hermano, porque cuando nosotros entramos en este grado de madurez y de relación con Dios, ya no hacemos lo que nosotros queremos, hacemos lo que Dios quiere. Cuando nosotros entramos, hermanos, en una relación personal, duradera, de madurez con el Señor, ya ahora nos interesa qué es lo que Dios quiere de mi vida. ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor me ha traído a esta tierra?
¿Cómo yo podré hacer lo mejor en mi vida? Porque seguramente Dios me ha traído con una singularidad importante, y en esa singularidad yo tengo una tarea, tengo ciertos talentos, tengo ciertos dones que Dios ha puesto en mi vida y que los puedo desarrollar en beneficio de los demás. Por lo tanto, yo debo de dejar que el Señor me lleve, que el Señor me lleve hacia donde Él quiere. Amén. No quiero decir, hermanos, si no quiero que me malinterprete, que usted se va a transformar en una persona irresponsable. Al contrario, Dios no quiere gente irresponsable. Tenemos que seguir con nuestras obligaciones, pero ahora nuestros intereses, nuestra visión, nuestra preocupación ahora no está enfocado en mi persona, ni está enfocado en las cosas que quiero alcanzar, sino que ahora lo que voy a hacer es enfocar mi visión y enfocar mi forma de ver la vida según lo que Dios quiere para mí. A eso Dios le llama madurez espiritual. Y si queremos meternos en el río de Dios, tenemos que saber, hermanos, que tenemos que alcanzar esa madurez espiritual. Amén. Hay que alcanzar esa madurez espiritual. Hay que caminar en esa forma creciente, progresiva. Amén. Que nos lleva a ese lugar profundo donde solamente podemos depender del Dios de los cielos. Amén. Allí se tiene que practicar la fe. Allí se tiene que practicar la obediencia. Allí, hermanos, se tiene que practicar el servicio. Amén. ¿Por qué? Porque es Dios ahora que nos va a conducir, nos va a guiar, nos va a llevar hacia algún lugar importante. Gloria sea el nombre de Jesús. En tercer lugar, este río, hermanos, tiene bondades que ningún otro río más tiene. Si usted lee el pasaje, o lo volvemos a releer este pasaje, dice, por ejemplo, que al costado de la ribera de este río hay árboles. Hay muchos árboles, describe aquí la palabra del Señor. En ambas riberas. Y que estos árboles son árboles frutales. Es decir, que estos árboles no son cualquier árboles, son árboles que dan frutos. Amén. Y si dan frutos, es bueno para la gente, porque no solamente le brinda sombra, no solamente le muestra un lindo campo visual, sino que también les da alimento. Amén. Estar al lado de Dios, hermanos. El Señor provee estas capacidades en nosotros para que podamos proveer alimentos. Usted es un ser productivo. Todo lo que Dios hace es para que realmente produzca. Dios no produce ninguna cosa inútil. ¿Sabe quién produce cosas inútiles? ¿Quién? El diablo. El diablo produce cosas inútiles. El diablo es el que quiere desviar la atención para a veces hacer producir algunas cosas, pero que en realidad no tienen ninguna utilidad. Pero cuando se trata de Dios, todo lo que Dios produce en la vida de las personas tiene gran utilidad. Por eso estos árboles tenían fruto. La gente podía acercar, hermanos, y no solamente estar allí y comer gratuitamente de esos árboles. Amén. No es el único lugar donde la Biblia nos enseña, hermanos, que Dios provee cosas gratuitas. Hay otros lugares, como Isaías 55, donde dice que podemos ir al trono de Dios y encontrarnos con nuestras necesidades resueltas en el trono de Dios. Ven y compra vino y leche, todo lo que tú necesitas para subsistir. Allí estás en la presencia de Dios. No necesitas usar dinero aquí. Aquí viene la gracia divina para sostenerte y para fortalecerte. Amén. Dios, hermanos, quiere lo mejor para su vida. Dios quiere sustentarlo en su vida. Por supuesto, hermanos, que hay algunas tareas que nosotros tenemos que hacer y que Dios no la va a hacer porque nos corresponden a nosotros. Entregar nuestra vida a Cristo. Amén. Tomar la decisión, hermanos, de madurar espiritualmente. Entrar en este proceso divino del cual habla aquí las Escrituras. Servir a Dios testificando a otros del mensaje de la palabra del Señor. Son cosas, decisiones que nosotros tenemos que tomar. Pero una vez que tomamos esas decisiones y entramos en este proceso divino, vamos a disfrutar de las bendiciones que Dios tiene
para aquel que le ama y le adora. El segundo lugar, dice aquí, aparte de los árboles, dice que ese río y ese mar que será sanado por estos ríos, esto va a suceder en un futuro, esto es profético, ¿verdad? Algo va a pasar allí que el mar muerto, que hoy está muerto, por la gracia de Dios, habrá un día en que cobrará vida. Dios lo hará así. Y habrá peces en ese lugar que hoy no hay. Y dice que se transformará en un sitio de pesca. Los pescadores vendrán allí a pescar. Y la diversidad, hermanos, de los animales marinos será inmensa. Habrá todo tipo de peces. Y los pescadores se instalarán alrededor de este mar. Y se producirá en ese mar que estaba muerto, que no tenía vida, en una gran industria para que la gente tenga recursos para comer. En una gran industria, hermanos, que va a alimentar a muchos cuando Dios sane la tierra. Habrá una época, hermanos, en que Dios va a sanar la tierra. Habrá una época, hermanos, en que los desiertos florecerán. Habrá una época, hermanos, que ya no habrá mar muerto, ni habrá sitios muertos. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, traerá sanidad a esos lugares. Y la gente, hermanos, podrá servirse de esos sitios, de esos lugares, donde se comenzará a producir cosas que nunca se habían producido en ese tiempo y en esa hora. En este año en particular y en el año pasado se habló mucho acerca de las iglesias y de que esto y aquello y lo otro. Y algunos tuvieron la oportunidad de investigar qué pasaba en las iglesias. Y hubieron algunos grupos de personas que se asombraron de la cantidad de obras sociales que están siendo sostenidas por el pueblo de Dios. Porque solamente miraban con una sola visión a las iglesias y tenían una persuasión de que la iglesia solamente, por algunos malos ejemplos, solamente estaban para sacar plata. Pero cuando comenzaron a investigar e indagar, se dieron cuenta que hay un grupo muy numeroso de iglesias que toman las cosas muy en serio y que tomamos las cosas muy en serio y que hacemos muchas obras sociales. Y allí están los comedores de niños, y allí están los lugares de recuperación para gente para que salga de la droga. Allí están algunos lugares que acogen a algunos que salen de la cárcel. Allí están también las cárceles ahora con algunos templos en el interior de ellas para ayudar a la gente que llega con conductas antisociales, y allí la obra del Señor trabaja haciendo cosas extraordinarias. En fin, una cantidad de cosas que se hacen. Amén. Cantidad de cosas que se hacen, hermanos, y que salen del sostenimiento de la propia iglesia. Aunque hay algunos malos ejemplos que no vamos a entrar en detalle de esos malos ejemplos porque no nos interesan. Lo que sí decimos es que hay gente, hay iglesias, hay hermanos, hay congregaciones que hacen todo esto, hermanos, con el mejor de las intenciones y esforzándose para ayudar al prójimo. Y que esto es una verdad. La iglesia de Cristo, hermanos, tiene una obra social hoy inmensa, mayor en muchos casos que la del propio gobierno. Mejores frutos en muchos casos que la del propio gobierno. Muchas personas han sido restauradas por la gracia y el poder del Señor. Se volvieron productivos. Estaban muertos, estaban derrotados, no valían nada, no podían superarse en la vida, pero la intervención de Cristo en sus vidas ahora los hace productivos. Se insertan en la sociedad. Son padres y madres de familia.
crían a sus hijos. Aunque no tuvieron padre y madre que los orientara, ahora ellos se han transformado en orientadores de sus hijos, en orientadores de sus nietos. Y eso lo ha hecho, hermanos, la obra poderosa del Espíritu Santo en la vida de las personas que cuando crecen y maduran en el nombre glorioso y maravilloso de Jesús. Amén. Así que Dios produce. Donde había muerte, Dios trae vida. Y este no es solamente el único caso. Dice que también este río traerá vida, versículo número 8, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba. El Araba era un desierto. Por eso dije hoy que Dios hará florecer el desierto. Pero el desierto no es solamente, hermanos, en términos objetivos de ver un lugar árido, con mucha arena, con mucha piedra, con muchas dunas. No es eso. Hermanos, este mundo es un gran desierto. Es un gran desierto. Ezequiel tuvo una visión anterior a esta del capítulo 47. Y está en el capítulo 37, que habla del valle de los huesos secos. Le voy a dejar eso para que usted lo pueda leer en su casa. Capítulo 37 de Ezequiel. Este era un valle donde había una multitud enorme de huesos secos. Y Dios desafía al profeta y le dice, esta gente podrá renacer, podrá cobrar vida. Y con gran elegancia el profeta le dijo, no, Señor, eso lo sabes solamente tú. A veces podemos esquivar con mucha elegancia las preguntas que se nos hacen, ¿no? No, Señor, eso lo sabes solamente tú. Y le vuelve a reiterar la pregunta y no sabe. Entonces lo manda a predicarle a estos huesos secos. Y le predica, y cuando está predicando, dice, hermanos, que los huesos comienzan a moverse y a hacer un gran ruido y unirse uno con el otro y formar esqueletos de personas. Cuando está en la posición de esqueletos erguidos de personas, dice que comienza a subir la carne, los tendones, las venas, hasta que visualmente esa gente se transforma en personas. Visualmente, porque no tenían vida. Y entonces le dice que predique anunciando el soplo del Espíritu. Y entonces cobrarán vida. Y todos nosotros sabemos cómo termina esta historia. Esta gente recibió vida. Amén. Cuando estaban muertos en un lugar desértico. El mundo, hermanos, es un gran desierto. Mi esposa hoy contaba, hermanos, la tragedia de una familia. ¿Sabe cuántas familias hay hoy día, hermanos, que viven este tipo de tragedias? Porque la gente está muerta. Está muerta. No tienen vida. Sí caminan por este mundo, sí actúan en este mundo, sí piensan en este mundo, pero su vida espiritual está muerta. No tienen sentido a la vida, no saben cómo avanzar, no saben cómo crecer, no saben cómo realizarse como personas. Están realmente muertos. Según las Escrituras y según lo que nosotros hemos experimentado en nuestra vida, la solución para la gente muerta, ¿cuál es? Que escuchen la palabra y reciban el Espíritu de Dios. Amén. Así que, hermano, esto es algo que no podemos desatender, porque ¿quién de nosotros no tiene alguna persona allegada que es un familiar, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, que usted puede decir, fulano de tal es alguien que se siente muerto? Si usted le ha diagnosticado que tiene muerte en vida, debe también de recordar que usted tiene la vida para darle al muerto. Porque la palabra del Señor nos dice, hermanos, que nosotros podemos traer vida a través del mensaje del Señor y a través que la gente reciba el Espíritu Santo de Dios. Así que hay que traer vida. Amén. Hay que traer vida. En cuarto lugar, hermanos, otra de las bondades de este río es que cualquier persona que nade en este río dice que recibirá vida y también dice que tendrá la virtud de experimentar como medicina. Amén. Cualquiera de que nade en estas aguas
recibirá vida. Versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Amén. Toda persona que entre, hermanos, en el propósito de Dios recibirá vida, como usted lo experimentó. Amén. Yo, a través de mi vida pastoral, hermano, he recibido el testimonio de muchas personas que dicen: pastor, ¿por qué no recibía al Señor antes? ¿Por qué no conocía al Señor antes? Porque se daba cuenta que su vida podría haber sido totalmente diferente si ella hubiese despertado al Señor mucho antes. Porque Dios ha cambiado el poco momento que tiene en el Señor, y si hubiese vivido un proceso mucho más largo, Dios haría cosas mucho más grandes en su vida. Y concluye diciendo: ¿por qué no lo conocí antes? La razón es que ahora, una vez que conoció al Señor, está experimentando la vida. Antes estaba muerto, pero ahora está experimentando la vida. Conocer al Señor, hermanos, es sinónimo de experimentar en la vida. Entrar en el río de Dios es experimentar la vida. Caminar al lado del Señor es experimentar la vida. Gloria sea el nombre de Jesús. Por eso la gente tiene esa sensación: pero ¿cuánto tiempo perdí? ¿Cuánto tiempo me hubiese ahorrado? ¿Cuántos problemas me hubiese ahorrado si hubiese tenido al Señor antes? ¿Cuántas dificultades menos hubiese experimentado? Pero por alguna razón no conoció tan temprano al Señor, sino que más tarde. Lo cierto es que hoy día debe levantar las manos al cielo si ha conocido al Señor. Porque si ha conocido al Señor, tiene vida eterna. Y si tiene vida eterna, su vida no perecerá jamás, dice la Escritura, sino que pasará de muerte a vida. Así que dele gracias al Señor. Y dele gracias al Señor porque usted se ha transformado en alguien, en un protagonista de experimentar el río de Dios y de enseñarles a otros que pueden vivir en el río de Dios y que pueden experimentar todas las virtudes y bondades de este río, que da vida, que alimenta, amén, que dice que las hojas de estos árboles son medicina. ¿Se imagina un lugar así? Las hojas de estos árboles son medicina. Esto es impresionante para el imperio de las farmacias, ¿no? Usted vaya a un árbol y se siente mal, arranque una hoja, se la coma y quede sano. Claro, en la bolsa de valores las acciones de las farmacias van a ir en picada. Pero esto es lo que experimentamos también nosotros en nuestra vida, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros hemos llegado enfermos a la casa de Dios? ¿O cuántos de nosotros hemos experimentado una enfermedad y por la gracia y la misericordia de Dios, Dios nos sana? Dios nos sana. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios es poderoso. Dios es eterno. Así que, hermanos, cuando nosotros pensamos en esto, la solución, hermanos, o el gran secreto es nadar en el río de Dios. Nadar en el río de Dios es sinónimo de andar con Cristo cada día de nuestras vidas. Nadar en el río de Dios es sinónimo de estudiar la palabra del Señor. Nadar en el río de Dios es sinónimo de tener una cultura de oración. Nadar en el río de Dios es sinónimo de depender del Dios de los cielos en todo momento de nuestra vida. Cuando usted dice: yo no puedo más, no resisto más, estoy con muchas necesidades en mi vida, ya no puedo más, recuerde que el Señor peleará por nosotros. El Señor peleará por nosotros. Por lo tanto, hermanos, estar en el río de Dios es depender absolutamente del Dios de los cielos, y por lo tanto Dios en ese proceso nos hará libres de todas esas dificultades. El secreto no es andar un poquito. Algunos solamente quieren tocar apenita el río de Dios para buscar alguna solución momentánea. Algunos creen que, bueno, tocaron un poquito el río de Dios y Dios los sacó de su problema y ya dice: bueno, ya está.
porque para ir a la iglesia hay que tener un problema. Esta es una filosofía muy arraigada en el corazón de los uruguayos. Vamos a la iglesia, vamos a buscar del Señor. No, la iglesia es para la gente necesitada y los niños. ¿Quién dijo la tontería? No sé de dónde sacaron ese razonamiento. La iglesia es el lugar donde vamos a agradecer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos reunimos para adorar al Señor. Y entonces, cuando tengo problemas, dependo del Señor. Pero cuando Dios me ha librado de todas esas cosas, agradezco al Señor. Y cuando tengo menos presiones, entonces comienzo a pensar en qué cosas puedo hacer para que la gloria de Dios se manifieste. Y ahí me preocupo por hablarle a uno, a otro, o por comenzar alguna obra que bendiga a algunas personas. Y Dios pone carga en la vida de las personas sobre alguna área importante para que se desarrollen. Recuerdo a Elizabeth, ese fue el año pasado o el anterior, que tenía una especie de, no sé si era frustración o qué cosa era, porque tenía muy poca gente en sus reuniones, que ella está con el grupo de Nehemías. Está con el grupo de Nehemías, estos educadores cristianos para ayudar a los niños. Y estaba en esto y dice, pastor, que viene muy poca gente, que esto. Entonces yo le dije en aquel momento, no sé si se acordará, lo que pasa es que Dios te puso la carga a ti. Fue a ti que Dios te puso la carga. Y entonces cuando Dios pone la carga en nosotros, Dios también nos va a mostrar, a diseñar de cómo elaborar o cómo salir adelante en nuestra tarea que Dios ha puesto. Este año culminaron con una vigilia aquí en nuestra iglesia y había como 80 personas o 70 personas habían en la vigilia orando y clamando al Señor. Yo en ese momento me fui un poquito hacia atrás y recordaba esas palabras que le dije. Porque Dios hace cosas grandes cuando nos metemos a nadar en el río del Señor. En el río del Señor. Hay que meterse, hermanos. Hay que meterse, no solamente tocar con un piecito a ver y llegar al agua hasta el tobillo y después echar hacia atrás. No entrar y dejar que el agua solamente esté, porque cuando está por la rodilla todavía tengo el control. Aún cuando está por el pecho todavía tengo el control. Puedo entrar, salir, hacer lo que yo quiera. Pero Dios dice, hermanos, que el caudal de este río se vuelve más profundo, 1000 codos más adentro. Y para estar en ese lugar hay que depender exclusivamente en el Señor. Y allí todo sucede, hermanos. Todo sucede. De las formas más extraordinarias que nos podamos imaginar. Todo sucede. La gloria y el poder de Dios se manifiesta de forma extraordinaria en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Amén. Pongámonos de pie en esta hora y vamos a orar al Señor. Cierra sus ojos.